En los laberínticos pasillos de la ciudad prohibida, donde el lujo se entrelazaba con el veneno, una mujer tejió su destino con hilos de ambición y sangre. No nació princesa, ni estaba destinada a reinar, pero su sed de poder era tal que el eco de sus crímenes resonaría por siglos, susurrando la historia de las 100 almas que la empujaron hacia el trono. Ella fue Wu Zetian, la concubina que se atrevió a convertirse en dragón. Su nombre, susurrado con una mezcla de temor y fascinación, evoca la imagen de una gobernante despiadada, una estratega maestra y una mujer cuya crueldad no conoció límites. Wu Zetian, la única emperatriz reinante de China, no solo desafió milenios de tradición patriarcal, sino que reescribió las reglas del poder con la sangre de sus rivales. Esta no es solo la historia de una ascensión, sino el relato visceral de un harén convertido en campo de batalla, donde cada suspiro de belleza ocultaba una daga afilada y cada sonrisa era una máscara para la intriga más letal. Prepárense para adentrarse en un mundo donde la seda y el jade escondían horrores inimaginables, y donde la corona imperial se ganó con un festín de traición y muerte. La vida de Wu Shao, su nombre de nacimiento, comenzó lejos de los oropeles imperiales, aunque no en la miseria. Nació en el año 624 d.C., en una familia acomodada. Su padre, un canciller culto, se preocupó por su educación, algo inusual para la época. Wu Shao creció inteligente, astuta y con una belleza tan cautivadora como peligrosa. Dominaba la lectura, la escritura, la poesía y la música. Una preparación que, sin saberlo, la armaría para el brutal juego del poder que le esperaba en la corte más grande y compleja del mundo. A los 14 años, el destino llamó a su puerta. Wu Shao fue seleccionada para unirse al vasto harén del emperador Taizong, como una concubina de 5º rango. El harén imperial era un universo en sí mismo, un laberinto de lujo y rivalidades silenciosas. Cada concubina competía por la atención del emperador, buscando engendrar un hijo y asegurar su futuro. Wu Shao, con su inteligencia aguda, rápidamente se dio cuenta de las reglas no escritas de este juego. Observó, aprendió y esperó su momento. Taizong, un hombre mayor y más interesado en los asuntos de Estado que en las intrigas del harén, no le prestó mucha atención. Wu Shao pasó años en una relativa oscuridad, sirviendo al emperador, manejando tareas administrativas menores y absorbiendo cada lección de la vida palaciega. Fue en esos años de aparente insignificancia donde forjó su carácter de hierro. Aprendió a leer a las personas, a manipular situaciones y a ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una fachada de obediencia y dulzura. El año 649 d.C. marcó un punto de inflexión. El emperador Taizong falleció. Para las concubinas que no habían engendrado hijos, el destino era el convento budista. Wu Shao, al no haber tenido descendencia, fue enviada al templo de Ganyé para vivir como monja, un final monótono y desolador. Pero Wu Shao no era como la mayoría. Durante los últimos años de Taizong había cultivado una relación furtiva con el príncipe Li Qi, el heredero al trono. Un año después, el ahora emperador Gaozong, Li Qi, la visitó en el convento y la chispa se reavivó. La emperatriz Wang, la esposa oficial de Gaozong, que luchaba desesperadamente por su posición contra la favorita del emperador, la consorte Xiao, vio ingenuamente en el regreso de Wu Shao una aliada. Lejos estaba de saber que invitaba a la serpiente más peligrosa a su propio jardín, una que no tardaría en devorar a todas las demás. Gaozong llevó a Wu Shao de regreso al palacio en el año 650 d.C. Su estatus inicial era bajo, pero Wu Shao no tardaría en moverse. Su astucia innata y su profundo conocimiento de la corte le permitieron navegar por las intrigas con una habilidad pasmosa. Rápidamente ganó el favor de Gaozong, no solo con su encanto físico, sino también con su inteligencia y su capacidad para ayudarlo con los asuntos de Estado. Wu Shao se convirtió en los oídos y los ojos del emperador, su confidente más cercana y su consejera más fiable. La consorte Xiao y la emperatriz Wang, las dos grandes rivales, unieron fuerzas demasiado tarde para detener su ascenso meteórico. Wu Shao había aprendido de sus años en la sombra. Nunca dejaría que nadie se interpusiera en su camino de nuevo. La cacería había comenzado. La ambición de Wu Shao no conocía límites, y estaba dispuesta a pagar cualquier precio sin importar cuán atroz fuera. Wu Shao había dado a luz a su segunda hija. Una noche el emperador Gaozong visitó sus aposentos. Poco después de que él se marchara, Wu Shao, con una frialdad escalofriante según las crónicas, tomó a la bebé y la estranguló con sus propias manos. Acto seguido, la cubrió cuidadosamente. Cuando Gaozong regresó, la bebé estaba muerta. Las acusaciones cayeron sobre la emperatriz Wang como un rayo.
Gaozong, ya bajo la influencia de Wu Chao, se enfureció. Wu Chao se presentó como la víctima, la madre devastada, alimentando la ira del emperador. La emperatriz Wang, indefensa, no pudo refutarla, su destino sellado. La consorte Xiao también fue implicada. El destino de Wang y Xiao fue sellado con una crueldad que traspasa los límites. Fueron despojadas de sus títulos, encarceladas y sometidas a un horror indescriptible. Las crónicas más cruentas sugieren que Wu Zetian ordenó que les cortaran las manos y los pies, y que luego las arrojaran a una tina de vino o a un pozo. Ambas murieron tras días de agonía, con la consorte Xiao maldiciendo a Wu Shao. La concubina, ahora victoriosa, cambió sus apellidos a los más ofensivos: Mang, serpiente, para la emperatriz Wang, y Xiao, búho, para la consorte Xiao, sellando su deshonra. Con sus principales rivales brutalmente eliminadas, el camino estaba despejado. En el año 655 a.C., Wu Chao fue formalmente instalada como emperatriz, pero su ascenso no se detuvo ahí. La paranoia y la sed de poder que la consumían la llevaron a purgar el harén de cualquier otra concubina que pudiera ser una amenaza. Se deshizo de parientes de las ex emperatrices, de otras damas que pudieran competir por la atención del emperador. Las 100 mujeres del título no son una cifra literal, sino una potente metáfora del implacable exterminio de cualquier rivalidad femenina en la corte, una limpieza sangrienta de aquellos que se interponían entre ella y el control total. Concubinas desaparecidas, envenenadas, exiliadas o simplemente borradas de la existencia palaciega. La ciudad prohibida se convirtió en una jaula dorada donde el miedo era el aire mismo que se respiraba. Como emperatriz, Wu Zetian no se limitó a las funciones tradicionales. Eclipsó por completo al emperador Gaozong, quien padecía problemas de salud. Ella se convirtió en la verdaderamente maestra detrás del trono. Tomaba decisiones, asistía a las audiencias imperiales y su voz prevalecía. Su presencia se hizo tan dominante que los funcionarios se referían a ella y a Gaozong como los dos sabios. Pero el poder absoluto no se mantenía solo con la inteligencia. Wu Zetian estableció una vasta y temida red de espías y una policía secreta que aterrorizaba a la corte y extendía sus tentáculos por todo el imperio. Cualquiera que la criticara era swift y brutalmente eliminado. Utilizó métodos de tortura horribles para extraer confesiones y los acusados eran sumariamente ejecutados o exiliados. Se decía que existían jaulas de huesos y otros instrumentos de tormento indescriptible. Los palacios, antes sinónimo de belleza y armonía, se convirtieron en escenarios de un terror silencioso y constante. La paranoia de Wu Zetian era tan grande que incluso sus propios hijos no estaban a salvo. En su afán por asegurar su hegemonía y su propio ascenso al trono, no dudó en deshacerse de ellos. Otro hijo, Li Xian, también príncipe heredero, fue desterrado y luego forzado a suicidarse. Wu Zetian no distinguía entre lazos de sangre y lealtad política. Su familia era tan prescindible como cualquier rival. Esta etapa de su vida, marcada por la brutalidad y la ambición, preparó el terreno para su paso final y más audaz. En el año 690 a.C., tras la muerte de Gaozong y un breve periodo de regencia a través de sus hijos títeres, Wu Zetian se atrevió a dar el paso sin precedentes. Se declaró a sí misma emperatriz reinante de China. No solo asumió el título de Huangdi, emperador, exclusivamente masculino, sino que incluso se proclamó una figura divina, enviada por el cielo para gobernar. El reinado de Wu Zetian como emperatriz fue una paradoja. Si bien sus métodos para alcanzar el poder fueron innegablemente crueles, su gobierno demostró ser sorprendentemente eficaz y visionario. Wu Zetian promovió talentos basados en el mérito a través de los exámenes imperiales, fortaleció el poder central y expandió el imperio. Fue una patrona de las artes y el budismo, construyendo magníficos templos y estatuas. Sin embargo, este progreso se logró a un costo humano inmenso. El terror y la purga de disidentes continuaron. Las historias de torturas elaboradas y ejecuciones masivas eran bien conocidas, y el miedo era una herramienta constante y efectiva en su arsenal de gobierno. Los palacios, aunque llenos de arte y cultura, eran prisiones doradas donde nadie se sentía seguro. A medida que Wu Zetian envejecía, su paranoia se intensificó y su dependencia de favoritos y ministros corruptos aumentó. Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por la intriga interna y la creciente impopularidad de sus métodos. Fue forzada a abdicar y restauró a su hijo, Li Xian, en el trono. Su legado ha sido objeto de debate durante siglos. Para muchos historiadores chinos posteriores, sesgados por el confucianismo que desaprobaba el gobierno femenino, Wu Zetian fue una tirana.
Sin embargo, estudios más recientes reconocen su genio político, su capacidad administrativa y su papel crucial en la consolidación del imperio chino, ya conocido. Su tumba, el mausoleo de Qianling, es única. Su estela conmemorativa no lleva inscripciones. Se dice que fue decisión de la propia Wu Zetian, quien quiso que las generaciones futuras la juzgaran por sus acciones, no por las palabras de otros. La historia de Wu Zetian es un espejo oscuro de la ambición humana sin límites, una mujer que desde la sombra más profunda de un harén ascendió hasta el sol del poder imperial, pisoteando cualquier vida en su camino. Nos obliga a cuestionar el precio de la grandeza y la depravación que pueden hacer en el corazón del poder absoluto. ¿Fue una monstruo sedienta de sangre o una visionaria atrapada en un sistema que solo la violencia podía conquistar? Ella demostró que el género no era una barrera para la crueldad ni para la brillantez política. Si esta cruda inmersión en la vida de una de las mujeres más despiadadas y fascinantes de la historia te ha mantenido al borde de tu asiento, no olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Aquí seguimos desenterrando las verdades más perturbadoras y los secretos mejor guardados de la historia.